vamos luego a pasar al capítulo 7, que son también reglas del reino y desafía a lo que debe ser la verdadera religión. Y es muy lindo. Comienza con un desafío grandísimo. Aleluya. La lengua parece ser, ¿verdad? Santiago habla mucho de la lengua. El juzgar a los demás. Los primeros 6 versículos. Amén. Si me lo puede leer, se lo agradezco. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por Siga. qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedi- Despedace. despedacen. Aleluya. Óigase eso. Tremendas palabras. Amén. Comenzó esta última parte del sermón del monte. Juzgar a los demás. Juzgar a los demás, lógicamente, no se trata, tiene diferentes aspectos. No se trata, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Acaso no podéis ustedes juzgar entre los hermanos? Juzgar entre los hermanos es establecer disciplina, que como iglesia estamos llamados a establecer disciplina entre los hermanos y no dejar que las cosas se salgan de su contexto y llegar hasta las cortes o los tribunales. Porque él dice, sería vergonzoso y es vergonzoso que un creyente, los creyentes estemos demandándonos uno con otro en los tribunales, como que en la iglesia no hay personas que tengan capacidad de juzgar entre los asuntos que surjan dentro de la iglesia. Es un tema diferente. Se trata de las murmuraciones, se trata de pecados verbales, se trata de la lengua, de las críticas, correcto, calumnias, difamaciones, injurias graves, perjurios en corte, mentiras, chismes, no guardar secreto, ofensas verbales, pecado con, o sea, una serie de pecados verbales que Cristo está englobando en este tema. No juzguéis, no critiquéis, así con de esa forma que tú tan severamente hablas de tu hermano, que tan severamente criticas de tu hermano, también tú de esa forma severa serás criticado. Recuerda el Padre nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí nos dice una regla de oro, son varias reglas de oro. No juzguéis para que no seáis juzgado. Con la medida con que medís, serás medido. O sea, como tú quieres que le hagan contigo, tú también debes hacer con los demás. Debes tratarlo con gentileza, debes tratarlo, diríamos, con cortesía, dale la razón, dale el beneficio de la duda por lo menos. Sócrates, un gran sabio, un filósofo griego, decía, cuando tú escuches algo, antes de hablar, pásalo por un sedazo, porque a veces escuchamos cosas, ¿verdad? Ya sea de un hermano, ya sea del pastor, ya sea de un líder, o ya sea de cualquier persona, con cualquiera puede hablar y decir porque hay libertad de expresión, pero esa libertad de expresión conlleva una responsabilidad, que si yo no puedo acusar a nadie de robo, de hurto, si no tengo las pruebas de que esa persona es un ladrón o un salteador, porque si no hay pruebas, simplemente son rumores y los rumores son peligrosos. Sócrates decía, pasa lo que vayas a comentar, lo que vayas a hablar, todas tus palabras, pásalas por 3 sedazos, 3 coladores. La certeza de la verdad. Lo que tú has escuchado, ese rumor, ¿lo escuchaste tú o lo escuchaste de otro? O tal vez te lo imaginaste o tú te consta personalmente porque tú lo oíste personalmente o lo viste. Tú eres testigo presencial. Es lo primer sedazo.
Mira fulana, ay, hablan de fulana o de fulano. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo oíste? ¿Te lo está contando otro? Simplemente es un rumor. Si es un rumor, ya no pasa por la certeza de la verdad. Hay tres certezas, tres coladores. Ya no pasa por ese colador de la verdad. Ahora, certeza de bien. Eso que tú escuchaste, que tú quieres hablarlo, comentar para adelante, ¿produce bien o produce mal? Pues está lógico. Si es un chisme, nunca va a ser, pues, va a producir bien. Porque casi siempre todo lo que hablamos es negativo. Correcto. Y todo lo que hablamos produce un daño en la reputación de otra persona. Y si va lo que yo voy a decir, va a producir un daño en la reputación de otra persona, el testimonio en otra persona, entonces tampoco pasa la certeza de bien. Y la última certeza, certeza de utilidad. ¿Es necesario que yo lo cuente? ¿Tiene algún propósito útil? ¿Para qué lo voy a contar? O tal vez si lo cuento se corrige algún mal que está pasando. Tal vez si lo cuento, diríamos, se puede enmendar alguna situación que está ocurriendo. En ese caso, si lo cuentas para que se enmiende una situación determinada, está correcto. Pero si lo está contando no para enmendar absolutamente nada, sino porque simplemente chisme, no es útil. Debes callar. Cualquier cosa que no pase por estas tres certezas, decía Sócrates, debes callarlo. Tú eres amo de lo que calla y eres esclavo de lo que dice. Siempre pagarás las cosas inútiles que expresen tu vocabulario. La Biblia, y sin embargo, también condena los pecados verbales, que muchas veces no se hablan de eso. Santiago habló de la lengua, correcto. Y Santiago habló de la religión pura y sin mácula. Santiago capítulo 1 ya comienza que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Y me dice cuál es la verdadera religión. Santiago. Si quieren, pueden buscamos Santiago. Busquen su Biblia Santiago, porque es lo mismo en este sermón del monte. Jesús está desafiando lo que debe ser la verdadera religión. Y nosotros estamos en ese contexto. Y Santiago también nos habla sobre ese mismo tema que nos está hablando el sermón del monte. ¿Qué me dice Santiago? Sed hacedores de la palabra del Señor. Correcto. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1:26. Correcto. Y Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? ¿Cómo nosotros estamos sembrando, depositando en el reino de Dios? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Está hablando claramente. Y en el capítulo 3, Santiago comienza a hablar de los pecados verbales. Y dice, hermanos míos, no hagáis maestros mucho de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Correcto. ¿Alguien puede ayudarme con Santiago capítulo 3, comenzando el versículo 2? Porque todos ofendemos muchas veces con palabra. Y si alguno no ofende con palabra, dice Santiago, no ofende con palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar, de tomar control, dominio de su mente y de su cuerpo. Versículo 3 en adelante, Ingrid, ¿puede ayudarme? He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta
entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. O sea, nos está ya, hace un llamado severo la Biblia. Y el Sermón del Monte comienza con esta regla principal. Por lo menos tengamos presente que de la misma forma que hablamos de los otros, también van a hablar de nosotros. Tengamos compasión. Y nos llama hipócrita. Hipócrita, antes tú estás criticando a tu hermano. Mira tus propias faltas. Eso es como la mujer que fue sorprendida en adulterio. La ley de Moisés dice que debe ser apedreada y matada. Y Cristo simplemente comenzó a escribir en tierra y se fue a lo más fundamental. Y le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, antes de hablar, mira si tú estás libre de pecado. Examínate a ti mismo a ver si tú estás libre de pecado y que tú puedes arrojar la primera piedra. Si no puedes arrojar la primera piedra, entonces calla y no hablemos de los demás, porque esto es un pecado delante de Dios. Son pecados verbales y esos pecados verbales, lamentablemente, y así debe ser, están castigados por la palabra del Señor fuertemente. Y Jesús y la regla de oro, versículo 7 hasta el 12, la oración y la regla de oro. Esta regla de oro tiene tres principios fundamentales. Fíjese, pedid, eso es Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará. ¿Qué es pedir? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es orar? Si lo ponemos como estudio, orar, pues dice pedid, es clamar, gritar, suplicar. Oigas, eso es, está hablando la oración. Pedid y se os dará. ¿Y qué es pedid en este verbo griego? Es clamar, gritar, suplicar. Aquí no me habla de decretar, no sé cuántos, ¿verdad? Ahora no sé para qué orar. La oración ya no es necesaria si estamos decretando. Así que no tenemos que buscar oraciones intercesoras. Simplemente usted decreta para que ocurra como en la metafísica, lo que tú declaras es hecho, se materializa, lo que la mente quiere se materializa. Eso no es así. Jesús es claro en cuanto a la regla de oro en la oración, lo que debe ser la verdadera religión y tenemos que tenerlo siempre presente. Pedir, ¿qué es pedir? Clamar, gritar, suplicar, como la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los humildes, los misericordiosos, los indigentes, los que lloran por sus pecados, los que vienen como un mendigo suplicante ante Dios. Y eso es pedir, venir como un mendigo suplicante ante Dios, ¿verdad? Y se os dará. Pedid y se os dará. Esto que nos llama. Buscad y hallaréis. ¿Y qué es buscar? Procurar, insistir algo con diligencia hasta encontrarlo, inquirir, preguntar sobre esta cosa. Como dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, ¿qué debemos buscar? El rostro de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué es buscar?
Buscar es procurar, insistir en algo hasta encontrarlo sin desmayar, sin darnos por vencido. Preguntar, insistir hasta encontrarlo. Eso es buscar. Y por lo tanto, como la viuda. ¿Qué hace la viuda? ¿Qué buscaba la viuda? Y el juez injusto. La viuda buscaba justicia y la viuda insistía constantemente ante el juez injusto y por su insistencia, a pesar de que el juez era injusto, sin embargo, le hizo justicia para quitarse de encima a esta viuda que le importunaba cada día, demandando que le hiciera justicia. Igualmente nosotros en nuestra oración no podemos desmayar. Y esta parábola que Jesús presentó fue sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pedid, gritar, clamar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, y este llamad es tocar la puerta, golpear hasta que respondan. Ahí está, ¿verdad? Siempre cantamos nosotros, luchó Jacob por una bendición, correcto. Y luchando le decía, si no me bendice, no te vas. Y eso es tocar la puerta insistentemente. Y eso es lo que Dios quiere, creyente, que tengan esta actitud. Y por eso se llama esto la regla de oro. Porque tenemos que aprender a orar delante del Señor. Y esta regla de oro me está enseñando cómo yo debo orar delante de la presencia del Señor. Y hay una ilustración muy fácil. O sea que a veces pensamos que estamos haciendo guerra contra Dios. No, no es que Dios no quiera bendecir, no es que tengamos que convencer a Dios para que nos bendiga o para que conteste el clamor nuestro. No, Él quiere bendecirnos, pero tenemos que recordar que estamos en una lucha espiritual y nos está enseñando a cómo luchar en esta batalla, en esta guerra espiritual. Recordemos a Daniel que estaba orando y recibió la visita del ángel Gabriel que le decía, desde el momento que tú comenzaste a orar fuera de la orden, pero la orden no llegaba a ti porque el príncipe de Persia me detuvo en el aire y tuve que luchar contra el príncipe de Persia en los aires. Los aires están contaminados de maldad, los aires están contaminados de legiones de oscuridad, de tinieblas, como dice el apóstol Pablo también en el libro de Efesios, cuando nos habla de vestirnos la armadura de Dios, porque realmente estamos en una batalla espiritual. No tenemos lucha contra hombre, contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Y aquí en esta regla de oro me está enseñando cómo nosotros vamos a orar delante de la presencia del Señor. Ya en el mensaje, ya en el tema de Jesús y la oración, vimos cuáles eran las partes de la oración, porque la oración, si se va a estructurar, tiene diferentes partes que tenemos que pedir. Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Qué tenemos que hacer cuando oramos? Vuelvo a repetir. ¿Qué tenemos que hacer cuando oramos? Pedir, ¿qué significa? Pedir significa clamar, gritar, suplicar. Buscar, ¿qué significa? Procurar, demandar, preguntar, insistir hasta encontrarlo. Llamar, ¿qué significa? Tocar, golpear la puerta hasta que se te abra. No va solamente un chin. Ay, no hay nadie, me voy. No, es que tú tienes que seguir tocando la puerta hasta que te abran. No tienes que apenarte, sigue tocando la puerta, porque cuando Dios abre, no hay nadie que pueda cerrar las puertas que Dios te va a abrir para tu bendición. Debes golpear la puerta, porque es una lucha espiritual que estamos teniendo. Y ahí está, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan? ¿Le dará acaso una piedra? ¿O si pide pescado, le dará acaso a serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, porque somos pecadores de nosotros, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, y otra vez hacen énfasis que recordemos que ahora en el reino somos hijos de Dios y por lo tanto Dios es nuestro Padre. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que la pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, y más dice, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Lo que tú quieres que hagan contigo,
hazlo con los demás. ¿Tú quieres que te visiten? Visítalo. ¿Quieres que te llamen? Cuando estás en necesidades, llama a los hermanos que tú sabes que están pasando por necesidades, que están pasando por pruebas. Lo que tú deseas que te traten con gentileza, trata con gentileza. Desea que te respeten, trata con respeto a los demás. Desea que te amen, que sean amigos genuinos tuyos. Convierte en un amigo genuino de los demás. Y esta es la regla de oro que Jesús está hablando en este sermón del monte. Y creo que con esta enseñanza son bastante fuertes las leyes del sermón del monte. Y ahí comienza luego ya Jesús, comienza ya prácticamente a concluir este sermón. Y la tercera parte que dice es Jesús y la puerta estrecha. Ingrid, ¿puede leerme? Jesús y la puerta estrecha, Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué entendemos por esto? Óigase. El, Sí, sí, el, dígame. el camino del Evangelio es el camino angosto que encuentran muy pocas personas. Correcto. La puerta estrecha, la puerta, el camino angosto. Correcto. ¿Qué tú entiendes, Elizabeth, por esta expresión? La puerta estrecha. ¿Qué es el camino ancho? Pastor, yo entiendo de que el camino del evangelio no es un camino que es fácil, es un camino difícil. La gente dice, no, cuando venimos a Cristo ya se nos acabó todos los problemas. Yo creo que es ahí donde empiezan los problemas, porque es ahí donde el enemigo comienza a tirarnos más dardos y a perseguirnos. Antes como era como la persona que no conoce a Cristo, entonces dice, este es mío, no tengo que perseguirlo, pero apenas comienza a ir a la iglesia, quiere orar y quiere consagrar su vida, entonces ahí es donde vienen más ataques del enemigo. Entonces, entrar, dice, por la puerta estrecha, quiere decir que no es fácil. El camino del Señor es un camino que hay que agarrarse duro. Hay que Y la agarrarse duro. puerta ancha es por donde todo el mundo va, porque como hay alegría, hay fiesta, hay gozo y Vida hay disoluta, la placeres, vida loca. ajá, entonces eso es lo Tú que la haces lo gente que tú busca. quieres. Esa es la puerta, el camino ancho. El camino ancho conduce a la perdición y muchos son los que van por él. ¿Y acaso nosotros estamos todavía predicando el camino y el camino estrecho en la iglesia? Hay iglesias que predican ahora para traer a la gente el camino ancho, la puerta ancha para que todo el mundo entre por ella. Tengan que pare de sufrir, pare de ser pobre. Oiga, se nos está presentando un evangelio de prosperidad. Lamentablemente, aunque en el evangelio hay prosperidad y aunque Dios nos bendice y es la fuente de toda riqueza material y espiritual, sin embargo, la Biblia me habla que de una puerta estrecha, y esa puerta estrecha, por más que usted quiera ponerle, decorarla, es un camino angosto. Y ese camino angosto es un camino que usted tiene que andar en moderación. ¿Vas a llevar una vida de moderación, de servicio a Dios? ¿O vas a llevar una vida de egoístamente, viviendo como tú quieras y en disolución y en desorden, como se salió la canción de la vida loca, ¿verdad? Yo creo que esa actitud de la vida loca no podemos seguirla. No son los principios cristianos y tenemos que reconocerla. Entonces, sigamos por la puerta estrecha, el camino angosto, que es un llamado de Cristo y es el primer llamado de Cristo. Aquí, concluyendo el sermón, Cristo da una serie de llamados para que nosotros escuchemos lo que Él está demandando. Primer llamado, entrad por la puerta estrecha. Segundo llamado, versículo 15. Eso es concluyendo Hablar el de los Señor. falsos profetas Siga que leyendo. dicen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
¿A quién se está refiriendo? Dice, A guardando los los escribas y profetas. fariseos. Ujú. A los escribas y fariseos. Esos son los que supuestamente se llamaban los maestros del pueblo, los profetas del pueblo. Y esos eran los guías del pueblo, los que guiaban al pueblo. Y ahí dice, verso 15, siga leyendo hasta el verso 20, hermana Elizabeth. Ok, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por Mm, sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. siga. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Correcto. Entonces, lamentablemente, ese mensaje es para los tiempos de Cristo, los oyentes que estaban escuchando ese discurso hermoso del Sermón del Monte. Guardaos de los falsos profetas, a quienes aduce, está aduciendo a los escribas, a los saduceos, a los fariseos, a los líderes religiosos que se habían proclamado como guías espirituales del pueblo y se habían proclamado como maestros de la ley. Y a esos dice Cristo, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a ustedes vestidos de oveja, con esas vestimentas tan preciosas, ¿verdad? Pero por dentro, en su interior, ¿qué son? Lobos rapaces. Le sirven al dinero, le sirven a dos señores. Y dice, ¿cómo vamos a conocer el líder que le sirve a Dios, que no le sirve a Dios? En este tiempo también nos estaba a nosotros. Hay muchos pastores y muchos líderes religiosos que se proclaman y vienen como profetas, como apóstoles a nosotros. Y nos dice, guardémonos en este momento de tanta incertidumbre. Nos alienta a todos los creyentes en general que nos guardemos de los falsos profetas. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Dice, por sus frutos los conoceréis. Wow, ¿cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son los frutos? Ahí dice, acá pone varios ejemplos. Acá se recogen uvas de los espinos o higos de los arbustos. Todo un buen árbol da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Lógicamente, eso comienza. Ahora, ¿cuál es el fruto? Yo creo que, y yo creo que con respecto a este fruto tenemos que irnos, lamentablemente, tenemos que irnos a las características de falsos profetas que señala el apóstol Pedro en Primera de Pedro, y también Judas me habla de los falsos profetas y hace una descripción, diríamos, enorme, muy precisa acerca de esos falsos profetas en la actualidad. Aunque también recordemos que el apóstol Pablo dijo que en los tiempos del fin, en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos. Dice Judas capítulo 1, verso 11. Hay de ellos, dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién es el Caín? Caín fue que aborreció a su hermano. Es el odio, el rencor. Perdón, me perdí ahora. Verso 11. Si alguien puede leérmelo, se lo agradezco, porque mi vista a veces me falla. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam ¿Cuál fue el error de Balán? Vendió la profecía por dinero, el lucro, el dinero. y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Escondió el anatema, el oro, la plata que se robó del anatema, le escondió en su tienda. Eso es el materialismo que hay en la iglesia. ¿Y cómo lo describe? Versículo 12, ¿qué son estos? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ahí están los frutos que dice Cristo. Son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente
con vosotros, se apacientan a sí mismos, buscan solamente su interés, están trabajando para ellos mismos, hablan de prosperidad, pero la prosperidad solamente para ellos, no reparten, no dan nada, no comparten con los pobres, no hacen obra social. Ahí están los frutos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles otoñales, solamente dan hoja, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mal, son inestables, que espuman su propia vergüenza. Son estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y comienza a hablar de una descripción, lamentablemente, de estos falsos maestros y de estos falsos maestros que aparecen hoy en día, falsos apóstoles, tenemos que cuidar. Sin embargo, hay muchas iglesias, y veo este mal, como dijo Eclesiastés. Eclesiastés dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Él veía a un hombre puro subir, pero también veía a un necio ser aclamado. Y decía, esto es vanidad y aflicción de espíritu, que los necios sean aclamados. Y realmente también es vanidad y aflicción de espíritu. Tantos hombres de Dios que están sirviéndole a Dios, pastores, ministros de Dios, con iglesias pequeñas que le sirven a Dios, y muchas veces la iglesia no respalda a estos líderes que con integridad le están sirviendo a él, que ven los sacrificios de sus pastores, ven que son pastores humildes y no saben apreciar el trabajo que sus pastores está haciendo por ellos. Así como tenemos que guardarnos los malos obreros, de los falsos profetas, como dijo Cristo, también tenemos que honrar a nuestros pastores, aquellos que son dignos por el trabajo que realizan entre nosotros. Ese fue el segundo llamado, guardaos de los falsos profetas. Tercer llamado, verso 21. Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya, eso está fuerte, ¿verdad? Eso está Amén. fuerte. Así que no soy creyente porque llevo una Biblia bajo el brazo. No soy creyente porque ayune ni porque ore mucho. No soy creyente porque sea el más santo, el que más reprende en la iglesia. No, ni seré salvo por todas las cosas. ¿Por qué? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siga leyendo, Elizabeth. No te escucho. Ahora sí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces tal parece que los dones del Espíritu no son garantía de que somos salvos. No, ¿verdad? Lo que realmente importa es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo tiene conexión con la salvación. Los dones son dones del ministerio, dones de servicio, y tienen que ver con nuestra fe. Los recibimos por la fe y por la fe también los ministramos. Pero a pesar de que tal vez tengamos esos dones espirituales, depende de la forma que los estemos utilizando para alcanzar la salvación. Así que si hablas en lengua, no me garantiza de que tú eres salvo porque hablas en lengua, ni porque eche fuera demonio, ni porque profetiza. No me garantiza eso. La salvación hay que buscarla con temor y temblor, como dijo el apóstol Pablo. Muchos me dirán aquel día, habrá sorpresa. En tu nombre echamos fuera demonios. Recuerda que los demonios responden cuando tú le hablas en el nombre de Cristo Jesús. Pero no es el poder que está en ti, es el poder que está en el nombre de Cristo Jesús. Y es en el poder del Espíritu Santo que está obrando en ese momento cuando tú invocas el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, los dones espirituales no están vinculados con la salvación de los creyentes.
sino con el ministerio y con el servicio de los creyentes. El fruto del Espíritu Santo está vinculado con la regeneración, la santificación y nos lleva, por supuesto, a la salvación, porque el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y contra tales cosas no hay ley. Correcto. Entonces lo que tenemos que procurar, más que nosotros exhibir los dones del Espíritu, procuremos tener el fruto del Espíritu Santo del Señor. Entonces, es algo muy grande. No porque tú seas pastor, no porque sea ministro, no porque sea apóstol, no porque sea, no sé, obispo, no importa tu cargo en la iglesia, no importa tu ministerio, no por eso te garantiza la salvación. Tienes siempre que procurar la salvación con temor y temblor delante del Señor. Tienes que humillarte delante de Dios como se humilla el hermanito más sencillo de la iglesia, porque si no garantizamos la salvación, dice el apóstol Pablo, ay de mí, que siendo yo heraldo, ahora venga a ser tirado por el piso. Y por eso él se olvida lo que ya ha hecho y se extiende a lo que está delante a fin de asirse, agarrarse de lo que Cristo le ha llamado. Y el último llamamiento en este sermón está en el versículo 24 en adelante. Jesús y los dos cimientos. Ingrid. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y Amén. cuando, Ahí está. Con estas palabras Jesús termina, con este llamamiento Jesús termina lo que es el Sermón del Monte de una forma como un gran maestro, así como él era. Eh, mi casa, ¿qué es mi casa? Mi vida, mi familia. Tal vez el concepto de casa entre los griegos y hebreos de ese tiempo no solamente era mi vida, de como se pinta en la actualidad, que siempre mi bendición, hay un, diríamos, como un egoísmo muy marcado en todo nuestro lenguaje, porque solamente buscamos lo nuestro y no lo demás. Y cuando le dijo, por ejemplo, al carcelero de Pedro, le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. O sea, la casa es toda tu familia, tu gran familia, incluida los hijos, las mujeres de tus hijos, los nietos. O sea, esa gran familia, esa casa, por ejemplo, cuando José fue a Egipto, fue y cayó en la casa de quién? En la casa de Potifar y administraba la hacienda de Potifar. O sea que la casa de Abraham eran los 12 hijos de Abraham. Y por lo tanto, cuando esto es la promesa de parte del Señor. Cualquiera que hagas lo que yo le estoy dando en esta palabra, lo voy a comparar como el hombre que edificó su casa, toda tu familia, tú le vas a edificar, tu esposa, tus hijos, toda tu familia, va a edificar tu casa sobre la roca. Cuando vengan los problemas de la vida, tu casa se mantendrá firme y no caerá. Pero si tú no escuchas esta palabra, cuando vengan los problemas de la vida, tu casa caerá y grande va a ser tu ruina. Asimismo, no solamente nuestra casa, nuestra vida emocional, nuestra vida financiera, todo lo que tenga que ver con los aspectos que tenga que ver con estos aspectos domésticos, tenemos que poner las manos de Cristo Jesús. Si nosotros edificamos nuestras vidas sobre este fundamento firme, que es Cristo Jesús, esta roca firme, que es Cristo Jesús, cuando vengan los problemas, no caeremos. Y esto es lo que nos está hablando. ¿Dónde ponemos nuestras confianzas? ¿En el dinero? ¿En las riquezas que son inciertas? ¿O ponemos nuestra confianza únicamente en Dios?
¿Dónde vas a poner tu confianza? Si pones tu confianza en Dios, tú eres aquel que construyó su casa sobre la roca. Pero si pones tu confianza en el dinero, esto se está construyendo tu casa sobre la arena. Y fíjese que muchos están construyendo su casa sobre el dinero porque creen que el dinero significa estabilidad. El dinero no es estabilidad. En el mundo el dinero tal vez pueda ser estabilidad financiera, económica, lo que sea. Pero si tú te concentras tu corazón en el dinero, lamentablemente, tú estás edificando tu casa sobre la arena. No edifiques tu casa sobre la arena, sino edifica tu casa sobre la roca de Cristo Jesús. Elizabeth, Ingrid, Freddy.